Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi. Eh, Quería explicarles algo que, si bien parecería ser más complicado, voy a explicarlo simplificado para que todo el mundo lo entienda y entienda por qué se hacen de esta manera las cosas, ¿no? Cuando hacemos pruebas normales para probar un amplificador de audio, normalmente utilizamos resistencias en paralelo, en serio, como quieran combinarlas, que ya hay un video que lo expliqué. Eh, es una carga puramente resistiva. Pero hay una realidad, un parlante o un altavoz, y mucho más si tiene dos vías y tres vías ni hablar, no se comporta así. Los altavoces son una mezcla de bobinas con inductores, con capacitores, y en algunos casos todo junto. Entonces, es como es. Esto es una versión simplificada que ahora les explico cómo hacerla casera y barata, y ahora van a ver por qué barata, muy barata. Pero hay una manera de. Les quiero explicar primero cómo es y por qué hago esto, ¿no? Yo, por ejemplo, les explico. Tenemos acá un amplificador y queremos probarlo y colocamos una resistencia de 8 ohm. Y hacemos las pruebas con el osciloscopio, o si calienta la resistencia, empieza a trabajar y demás, ¿no? Pero esto es una carga bastante perfecta y ningún altavoz se comporta así. Para el amplificador nunca habrá una resistencia fija, siempre va a ser irreal. ¿Por qué es irreal? Porque dependiendo del altavoz, normalmente en pocas frecuencias tiene 8 ohms. Y en frecuencias más altas, los ohms van a subir, van a bajar, perdón, se van a hacer hasta un cortocircuito. O sea, dependiendo de cómo sea la carga, puede bajar. Acá hay 2 ohms, puede ser una frecuencia, no sé, en 15 kilohertz. Si bien no es mucho, pero puede ser. Y a veces, y acá sube, acá cuando es muy grave, pueden ser 16 ohms o algo así. Entonces, ¿cómo emulamos esto? Bueno, les explico cómo hacerlo correctamente. Aquel que quiera gastarse el dinero para hacer una buena prueba, por ejemplo, uno fabrica un amplificador o lo diseña y dice qué respuesta a frecuencias tiene, cuándo distorsiona, de qué parámetros. Porque si se fija, normalmente la distorsión armónica que le ofrecen los fabricantes económicos es que el amplificador responde a, no sé, de 20 a 20.000 a 2 o 3 dB para arriba para abajo, pero en realidad no es tan así. Dependiendo de la carga que tenga, puede ser más una distorsión mayor en cargas capacitivas o más agudos, una distorsión menor en carga. O sea, a ver, cambia demasiado. Entonces, ¿cómo hacemos una carga real? Miren cómo es. Es bastante fácil, pero algo costosa, ¿no? Pero ahora les explico la alternativa barata. Colocamos acá una resistencia seria. Acá vamos a poner acá, que son los terminales para probar. Bien, acá tenemos, no sé, 8 ohms. Acá conectamos el altavoz. Acá es una resistencia. Yo voy a explicar cómo es más o menos un altavoz real. Una bobina. ¿Ven? Acá tenemos un punto, acá tenemos otra bobina. Bien. Vamos a conectar todo esto a tierra. ¿Ah? Bueno, negativo. Da igual, para hacer pruebas es lo mismo. Esto es resistencia. Esto es bobina. Digamos que acá tiene otro capacitor. La realidad es que lo tiene. Algo así sería. Y acá hay otra resistencia. O sea, un parlante, un altavoz, más o menos es esto. Esto es algo que estoy haciendo, acá es una caja acústica, ¿no? O sea, un parlante con un tweeter, por ejemplo, un parlante agudo de graves. Y acá mismo, digamos que habría que poner otra resistencia. ¿Tá? Los valores ahora se los digo, yo los valores no los calculé, yo los saqué de un libro. No, calcular esto no es difícil, pero lleva su tiempo y ya está hecho. Entonces no vale la pena, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacerlo funcionar? Acá ponemos una resistencia de 16 ohms. O sea, sí, acá está, 16 ohms. Bien, esta resistencia acá de 47 ohms. Esta bobina tiene que ser de 1 milihenrio. 1 milihenrio. Pero ahora les explico lo que pasa con esa bobina. Y esta de 50 milihenrios. Pero vamos a hacerlo así porque después se lo pueden anotar. 50 milihenrios, ahí está. Y este capacitor, 100 microfaradios. O sea, es algo complicado, ¿no? Y esto 68 ohms. Entonces, con esto tenemos una carga real. O sea, cuando conectamos acá un amplificador y le enviamos frecuencias de
20 kHz, de 1 kHz, de 10, de 20 Hz, tenemos un comportamiento muy similar o casi igual al de un altavoz con un tweeter y un grave, o sea, un altavoz completo, con el parlante de agudos y el parlante de graves. Digamos que en esta forma hasta hay un medio acá. Digamos que sería un 3 vías. Es una prueba real, ¿no? El tema es que esta resistencia tiene que ser por lo menos de 50 vatios. Tienen que juntar varias para hacer 16 ohms, como expliqué en el video anterior. Esta de 47 la podemos hacer más chiquita, de 5 watts. Pero estas dos bobinas, acá viene el problema. Estas dos bobinas tienen que aguantar o soportar 3 amperes. Los clases bastante grandes, serían con núcleo de hierro, tienen que ser bobinas bastante fuertes para soportar esto. Y este capacitor tiene que ser 100 microfaradios bipolar. O sea, tiene que ser de este tipo. Ahora les explico por qué es tan grande. Entonces digamos que con esto, y esta resistencia de 68 ohms, acá puede ser de 5 watts. Esta no hay problema, porque ya no trabaja tanto. La que trabaja es esta de 50 watts. Ahora, estas bobinas, estas dos, tienen que soportar 3 amperes. O sea, tienen que hacer un hilo de 1,5 milímetros, tienen que ser algo así. O sea, tienen que ser bobinas más o menos grandes para soportar una carga de 100 watts, 150 watts que podemos darle a esta carga. Y por un tiempo corto, ¿no? No la tengan todo el día porque se van a caer resistencia, van a quemar todo. Pero es para probar. Ahora, resistencia de 16, 50 watts. Y después esta bobina de 1 milihenrio y 50 milihenrios, hay que mandarla a hacer. Yo les explico cómo hacer una bobina. Ahora les puedo dejar en la descripción cómo hacerlo, no es difícil, pero tiene su costo. Hay que tomar varios metros de estos cables. Este cable tiene que ser grueso, tiene que ser de 1,50, de 1,50 milímetros, 1,65 m, más o menos, que es este es de 1,65. Y dar las vueltas bastantes para lograr 1 milihenrio y 50 milihenrios, ¿no? Son grandes. Y después de 47 ohms, 5 watts es estándar, se consigue. Y estos capacitores tienen que ser más o menos de 350 volts, 400 volts, y tiene que ser bipolar. O sea, tiene que ser un capacitor de alterna. Estos capacitores los consiguen muy fácil. Los compran en cualquier lado porque son para motores. Son estos. Esto es un arrancador de un aire acondicionado. O sea, para esto, para poner acá, cualquier capacitor de 100 microfaradios les va a servir. Porque aguantan más o menos 400 volts, estos 450, ¿ven? Entonces no va a haber problema. Estos van a soportar la carga. Ahora, esto, si quieren le dan pausa al video, lo arman porque esto el armillo no funciona. Es una carga muy real. Ahora, esta es la parte costosa. Pero ¿cómo hacerla más barata? Vamos a la parte barata. Miren cómo vamos a tener algo que más o menos anda bien. Sería esto. Son resistencias de 10 ohms puestas de manera de serie paralelo, digamos, para obtener 8 ohms. Porque no son de 10 ohms, son de 9, algunas son de 11. Entonces voy compensando y logro 8 ohms, que es lo que yo quiero, ¿no? Acá una resistencia de 0,47, que ahora les explico cómo conectarla. Y después un capacitor de estos que son de un aire acondicionado. Este cayó en desuso, está en 35 microfaradios, está bien. Entonces lo uso porque sirve. Estos son bastante buenos. Esto es una excelente carga fantasma o carga para probar parlantes. Pero esta es más fácil. Miren cómo se hace. Simplemente agarramos, tomamos acá la entrada, como expliqué antes, los dos de 8 ohms, para conectar el parlante acá. Así de 8 ohms. Y acá conectamos la resistencia serie paralelo, como la junten, que sean más o menos 8 ohms. Acá una resistencia 8 ohms, más o menos, yo le puse ahí, tengo unos 60 watts, más o menos. Para una buena prueba, yo diría, voy a buscar cambiar la fibra, porque esta está por quedarse sin tinta. A ver, ahora sí. 8 ohms, 50 watts. Está esta resistencia. Y de acá sacamos un cable, o un punto, lo que sea, con una resistencia más, y acá un capacitor. Bien, esta es la carga. Recuerden, acá conectan los 8 ohms. Esta resistencia tiene que ser de 0,47 ohm. Y acá puede ser 5 watts. No hace falta más grande. Y acá un capacitor de 35 microfaradios.
Este capacitor de 35 microfaradios es un capacitor de un motor de arranque de un aire acondicionado. Es bastante económico, lo pueden comprar en cualquier lado. Incluso pueden comprar en ferreterías, porque ni siquiera hace falta que sea de electrónica. En la casa de electricidad es bastante estándar, se suelen dañar bastante. Y si tienen un motor viejo por ahí, fíjense en que más o menos andan 35 microfaradios, les va a servir. Lo conectan de esta manera y esto más o menos es un parlante o un altavoz real. No es tan perfecto como el que dibujé antes, pero les va a servir. ¿Está? Van a tener una buena prueba y van a saber cómo se comporta su amplificador. Esto lo hacen con un capacitor de estos, una resistencia de 0,47, esta es reciclada, es antigua pero funciona. Y después resistencia de 10 ohms, todas puestas en serie paralelo para formar más o menos 8 ohms. Si tienen una duda como esto, yo ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repasar. Miren cómo hacer más o menos 8 ohms. Tomamos 4 resistencias de 10 watts, así tenemos más o menos 40. Entonces, si colocamos en serie resistencia de 10 ohms con otra de 10 ohms, 10 y 10, acá tenemos 20, pues están en serie. Entonces, esta serie de 20 la unimos con otra serie igual que esta de 20 en paralelo. Entonces nos quedan 10 ohms. Acá, 10 acá, 10 acá. ¿Ven? Más o menos andan, siempre, las resistencias esas nunca suelen tener 11 ohms. Siempre tienen 10, 9, 8, digamos, porque son de 10%, suelen bajar hasta un poquito. Cuando forman 4 resistencias así como hice yo, más o menos les da 8 ohms y medio, más o menos. Ideal para probar un amplificador. Bien, conectan 2 en serie de 10 watts cada una, de 10 ohms, y 2 en paralelo. Y ahí obtienen más o menos unos 8 ohms, más o menos. Van probando, ¿está? Si les queda un poco chico, pueden colocar otra más en paralelo, entonces va a reducir un poquito. Pero recuerden que las resistencias en serie se suman. Si yo acá tengo 5 ohms y acá tengo otra de 5, por acá vamos a tener 10. Pero están en paralelo. Si tengo, en vez de tener 5 ohms acá tenemos 5 ohms, y conecto acá en paralelo otra de 5 ohms, acá me va a dar 2,5, va a la mitad. Por eso en serie se suman, en paralelo se dividen por la mitad. Siempre y cuando sean iguales, si son diferentes hay que hacer un cálculo. Pero así es como obtienen la serie paralelo. ¿Está? Y bueno, hasta acá el video de hoy. Quería explicarles cómo hacer una buena carga para aquellos que prueban amplificadores o que son menos fanáticos como yo y quieren saber cómo se comporta bien un amplificador con un parlante real y no matar a los vecinos. Bueno, acá tenemos una carga fantasma bien hecha y podemos probar con osciloscopio. Les agradezco mucho por escuchar, gracias por suscribirse, gracias por dejarme un like. Y como siempre digo, yo esto lo hago para enseñarles, porque quiero que aprendan. Y cualquier consulta que tengan referida a esto o cualquier otra cosa que necesiten de electrónica, me la dejan en los comentarios y les hago un video. Nos vemos, hasta luego.